La bruja y el bebé. En mi familia se cuentan muchas historias de terror que fueron reales y que las vivieron mis abuelos en el rancho donde vivían. Muchas les ocurrieron a ellos y algunas otras a personas que vivían cerca a ellos dentro de aquel poblado donde prácticamente vivieron desde que nacieron hasta el día de su muerte. Ellos contaban mucho acerca de haber estado de cerca ante la presencia de brujas y de otros seres de la noche también, pues el rancho siempre guarda incontables y oscuros secretos. Cuando yo era niño y escuchaba hablar a mi abuelo de todas esas cosas, me costaba trabajo comprender sus palabras. Yo lo escuchaba y en mi mente lo que él decía se convertía en automático en imágenes que se asemejaban a películas de horror, razón por la cual me costaba trabajo creer que fueran ciertas. Muchas veces pensé que mis abuelos solo alucinaban por la edad, dado aquellas historias que nos compartían. Sin embargo, llegó el momento de vivirlo en carne propia. En aquel rancho de mis abuelos que estaba a las orillas de Jalisco, un par de veces al año, mis papás nos llevaban a pasar algunas noches ahí, sobre todo cuando caían días de puente vacacional. Aquella ocasión salimos de noche en la camioneta Blazer que tenía mi padre. Mis dos hermanos y yo íbamos en la parte de atrás platicando de cosas sin sentido. Mi papá iba conduciendo e impregnando el interior de la camioneta con el aroma penetrante de su cigarro. Aquel viernes había sido pesado para él, así que fumaba uno tras otro, mientras que mi mamá iba muy callada. Después de casi una hora de carretera, entramos a la zona de terracería, la cual nos tomaría 30 minutos. Pues por las malas condiciones del camino, mi papá debía llevar la camioneta a una velocidad un poco baja. La oscuridad del campo, los árboles y los cerros era envolvente. La luz de la camioneta iluminaba la terracería, por la que veíamos cómo se nos atravesaban liebres que corrían a gran velocidad. A los costados, los arbustos tomaban formas extrañas que a veces se confundían con personas. Apreciar todo esto nos entretenía y nos mantenía atentos al camino. Sin embargo, de pronto, mi madre con un tono nervioso le dice a mi papá: «Oye, Jorge, ¿ya viste qué es eso que está allá adelante? Parece una mujer andando junto al camino. Ten cuidado». Todos de inmediato volteamos a ver, y efectivamente, a unos 40 metros se veía a una mujer que caminaba con los pies arrastrados, muy lento, y mientras más nos acercábamos, notamos que la mujer vestía de blanco, y sus ropas se veían bastante desgastadas. Su cabello estaba muy alborotado, como el de alguien que no se había bañado en muchos días. Al principio creímos que era alguna mujer perdida, pero después notamos que, al pasar junto de ella y nos volteó a ver, su cara tenía un aspecto demoníaco, una cara que se veía extrañamente deformada, completamente empalidecida, como la piel de un cadáver. Sus ojos eran completamente blanquecinos y brillantes. Nos asustamos mucho y mi papá tuvo que acelerar, porque aquello que estábamos presenciando definitivamente no era de este mundo. Era algo que no podíamos comprender, y mientras nos alejábamos, aquel espectro lanzó un grito, un alarido que se deformaba en un doloroso lamento que entraba por nuestros oídos y se impregnaba en todos nuestros sentidos, causando en nosotros una sensación de escalofrío
que fue convirtiéndose en un horrible terror. Todos en la camioneta lo escuchamos y entramos en pánico. Mi padre también, con miedo, pisó más el acelerador hasta dejar atrás en la oscuridad a aquella aberración del más allá. Por fin llegamos a la casa de mis abuelos y ellos ya estaban dormidos, así que se levantaron para recibirnos. Recuerdo que llevamos nuestras cosas a las habitaciones y mi abuela, quien ya caminaba con dificultad, fue a la cocina a preparar un té de canela para ofrecernos junto con unos ricos molletes para cenar. Mi abuelo nos vio muy alterados y nos preguntó que qué nos había pasado. Y mi madre le contó con temor a que no nos creyeran acerca de la aparición de la que recién habíamos sido testigos. Y como a mi abuelo le gustaba mucho contarnos historias de miedo, esa noche nos contó que quizá lo que habíamos visto era el fantasma de una muerta que murió hace muchos años y que no éramos los únicos a quienes se les había aparecido. Escuchar eso nos sorprendió, pero nos heló la sangre la historia que mi abuelo estaría por contarnos. Aquella historia había sucedido cuando mis abuelos eran jóvenes y ni siquiera estaban casados. En aquellas localidades se hablaba de una mujer llamada Silvia. Ella era una joven que era muy bonita y que se había casado a la fuerza con un muchacho llamado Abel, quien también era de ese mismo poblado. Aquella muchacha estaba muy triste, pues sus padres la entregaron a Abel en matrimonio, a cambio de algunos animales y un tanto de dinero. Sin embargo, Silvia siempre había estado enamorada de un joven llamado Germán, pero por las creencias de la época, la voz de la muchacha no tendría validez, así que ella tuvo que rendirse ante la voluntad de sus padres y tuvo que aceptar ser la esposa de Abel. Aquella pareja tenía un bebé recién nacido, de apenas algunas semanas, y como era de esperarse, en el rancho que se creía mucho en las brujas, por las noches, en las cercanías a la casa de Silvia, se escuchaba que las brujas se posaban sobre las ramas de los pirules y hacían sus graznidos, alertando así de su presencia, acechando el momento perfecto que ocurriera un descuido que les permitiera tomar a la criatura recién nacida en su poder. Y es que se decía que había que tener mucho cuidado con aquellas brujas, porque ya se habían llevado a varios bebés del pueblo y de algunos pueblos aledaños también. Pero Silvia y Abel eran un tanto descuidados. Por su parte, Abel era un borracho que se la pasaba de parranda en parranda y de cama en cama, disfrutando el placer de otras mujeres, mientras que Silvia se las arreglaba sola en casa con el bebé y con los quehaceres. Sin embargo, Silvia estaba fastidiada de la vida que llevaba y de la ausencia de su esposo también, así que, a escondidas, se empezó a ver con Germán, esto por las noches mientras su esposo estaba en alguna otra cama. Ella se escapaba en ratos con Germán, siempre de noche, y para cuando Abel regresaba perdido de borracho, su esposa Silvia ya le esperaba dormida y bien servida. Ante esto, quienes vivían cerca ya habían advertido a Silvia que tuviera cuidado, porque las brujas estaban acechando su casa para quitarle y llevarse al niño. Pero ésta, al parecer, no creía en lo que las personas le decían. Además, ella estaba muy enamorada y perdida de la razón por sus encuentros pasionales nocturnos con Germán. Pero muchas veces,
Cuando muchas personas advierten sobre algo, es porque hay cierta razón en ello. Una noche, Silvia se hizo la dormida y esperó a que su marido se fuera. Una vez que éste salió de la casa montando en su caballo, se levantó de la cama, se comenzó a vestir, y le llamó la atención el escuchar los graznidos de aquellas brujas que rondaban su casa. Por un momento recordó lo que se le había dicho, y le entró un poco de miedo. Pero las ansias de sentirse en brazos de Germán eran mucho más fuertes, así que esa noche salió a su encuentro con su amado a las orillas del río, justo donde cada noche se veían. Pasaron un par de horas y Silvia debía regresar a casa, así que en su andar sobre aquel camino, ella notaba que había un silencio que se rompía con el sonido del viento que azotaba los árboles. Silvia caminaba y un extraño presentimiento le atacó, así que corrió lo más rápido que pudo y al acercarse a su casa, notó que la ventana que daba al cuarto del bebé estaba abierta y las cortinas se sacudían con furia por el infernal viento que se había desatado. Apresurada corrió a su casa. Ella sentía el alma en un hilo, se sentía llena de terror, y cuando entró al cuarto del bebé, el pánico la invadió de encontrar a su pequeño bebé sobre su cuna, sin vida. El semblante de la criatura era blanco, muy pálido. Se le notaba bastante adelgazado y su piel se sentía seca, como si se fuera a fracturar solo de tocarlo. Es como si alguien le hubiera chupado la sangre y la vida a la pobre criatura, como si le hubieran absorbido el alma. La imagen era tan abrumadora que Silvia se sintió de inmediato horriblemente culpable. Ella era la responsable de lo que acababa de pasarle a su hijo, y es que en realidad se decía que ella no lo quería, lo rechazaba por ser un hijo de un amor indeseado para ella. Era el fruto finalmente de la avaricia de sus padres y de los abusos de su esposo. Pero con todo esto, lo que acababa de pasar la llenó de una culpa tal que la mujer no pudo soportarlo y terminó colgándose de un árbol que se encontraba afuera de su casa. Con aquello pretendía arrebatarse el dolor y todo lo que sentía por haber descuidado a aquella alma inocente que ella misma trajo a la vida. Cuando Abel regresó muy borracho y casi al amanecer, se encontró con aquella escena que era extremadamente infernal. Por una parte, ver a la entrada de su casa, colgada y sin vida a su amada esposa, y luego encontrar dentro de la casa a su bebé, a su primogénito varón, seco, muerto y arrebatado de la vida a causa de las brujas del rancho, que se aprovecharon de los descuidos de aquel matrimonio irresponsable. Abel tampoco supo lidiar sus pérdidas, y él se perdió en el alcohol, y finalmente desapareció del pueblo. Mientras que con el tiempo, se dijo que el fantasma de Silvia se seguía apareciendo por los caminos de aquel rancho. Se dice que vaga suplicando por la vida de su bebé. Ella no ha podido descansar en paz. La culpa es seguro que la perseguirá al parecer por toda la eternidad. Y con esta historia que contó nuestro abuelo, le encontramos la explicación a la aparición infernal de la que acabábamos de ser testigos. Un terrible trasfondo se ocultaba tras aquella oscura y triste imagen de la mujer del camino, la cual fue un evento paranormal que por muchos años hemos tenido presente en la mente, y la cual nos hace creer que por las noches hay muchos peligros que nos acechan
entre estos el de las brujas. Si este video te gustó, te invito a suscribirte a este canal, activar las notificaciones, así como a poner un me gusta o un comentario aquí en el video. Por hoy ha sido todo. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.